Hola, ¿qué tal? Como dirían los Monty Python, vamos con algo totalmente diferente. Me toca presentar a este individuo que tenemos aquí, que se dedica básicamente a dar sustos a la gente, a dar miedo. Sí. Profesionalmente, además, le pagan por ello. Sí. Pero bueno, el suyo es el miedo que aspira a provocar. Yo creo que es un miedo placentero y divertido. Miedo en un entorno controlado como es una sala de cine, ¿no? Que al menos para los que nos gusta tener pesadillas es algo placentero y divertido. Porque en el fondo, bueno, es un creador de pesadillas como Rec, como Verónica, como La abuela, que acabamos de ver un poquito, Hermana Muerte, Roma Santa, un montón de películas que le han convertido en un referente del cine de terror contemporáneo. Mola que yo digo que sí. Como Sí, ¿no? Te estaba oyendo, digo, es un referente. ¿Estás de acuerdo? Sí. Además, aunque es de Valencia y lamentablemente para el del Valencia, Ya. No pasa nada. tiene una relación estrecha con esta ciudad. Diríamos que fraternal, ¿no? Fraternal, sí. Porque su propio hermano Carlos lleva aquí viviendo 30 años. 30 o más, sí. o menos. A la mitad de su vida o más, ¿no? Y también porque, bueno, desde el principio de su carrera, ya a principios del milenio, más o menos, trajo algunos de sus primeros trabajos. Primero La Semana de Terror, Abuelitos, por ejemplo, estuvo por aquí. Su primer largometraje, El segundo nombre, también estuvo en La Semana de Terror. Y posteriormente también ha competido en el Festival de San Sebastián con una peli de terror en sección oficial, lo que es una cosa bastante extraña. Vamos, que le honra. En fin, también últimamente ha estado por estos lares más tiempo del habitual porque con Andoni y su gente pues se ha salido un poco del género, ha practicado el cambio de género, como Carla Sofía Gascón, ¿no? A mí me ha hecho gracia. Ya ha dirigido el documental Mugarit sin pan ni postre, que seguramente la mayoría habréis visto. Y poco más. Aquí está. Os dejo con Paco Plaza. Bueno, muchas gracias, Raúl. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Mi primer miedo es, no sé cómo funciona esto, Sasha. Sí, vale, perfecto. Joder, hasta yo. Pues bueno, como ha dicho Raúl, mi nombre es Paco Plaza, llevo muchos años dedicándome a hacer cine de terror con dos salvedades que han sido la película documental sobre Operación Triunfo y el documental sobre el proceso creativo en Mugaritz, que son dos cosas que no son nada terroríficas. Pues esta historia empieza en 1973 con estas dos personas que no sabían que sus destinos estaban íntimamente relacionados sin saberlo. El de la izquierda soy yo. Me hubiera gustado tener el pelazo del de la derecha, pero no. Yo soy el de la izquierda. Y en ese momento no sabía que este señor de la derecha, que es Mike Oldfield, que tenía 19 años, iba a ser quizá una de las personas más importantes en mi vida. Mike Oldfield, sin saberlo, esto es una historia también muy interesante, sin saberlo, compuso el sonido más terrorífico y que de una manera casi pavloviana tenemos asociado a lo que es el terror. Él, con 19 años, en ese momento, compuso y tocó todos los instrumentos de una obra que se llama Tubular Bells, que es una joya del rock progresivo, rock sinfónico, como se quiera llamar. Pero tuvo, en principio, para él la mala suerte, pero luego vimos que la fortuna de que William Friedkin escogiera este sonido para la película más terrorífica jamás hecha, que es El Exorcista. Mira, os habéis librado.
there's not a day in my life that I don't feel like a fraud. I mean, priests, doctors, lawyers. Cuando Mike estaba en su habitación componiendo esto, no sabía que iba a estar asociado para la eternidad con la película que nos ha provocado terror a generaciones y generaciones de espectadores. Y que cada vez que oímos ese tintineo, no podemos evitar que un escalofrío nos sacuda, ¿no? Yo recuerdo una vez, yo incluso llegué a tenerlo de melodía o de tono de llamada del teléfono. Y estaba un día comiendo en un restaurante tailandés en Londres que se llama Thai Cottage, que no recomiendo, no vale la pena. Pero tenía el teléfono aquí, entonces sonó, tan, ta, 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 y el hombre de la mesa al lado, que estaba comiendo solo, me miró y me dijo, no lo cojas, es el demonio. Y me dio miedo. ¿Y qué es el miedo? La definición dice esto, ¿no? El miedo es una emoción natural que se caracteriza por experimentar una sensación desagradable e intensa ante la percepción de un peligro real o imaginario. ¿Por qué he puesto en mayúsculas imaginario? Porque todos los animales sienten miedo. Sienten miedo porque el miedo, como sabemos, es una alerta que nos previene contra algo que pueda hacernos daño. El miedo es un mecanismo de supervivencia. Todos los animales sienten miedo, pero sienten miedo ante una amenaza real, ¿no? Las cebras que están bebiendo en el río ven un cocodrilo, tienen miedo al cocodrilo. Los humanos podemos imaginarlo, podemos tener miedo de cosas que no existen. Y lo más importante, podemos tener miedo de cosas que tenemos la certeza de que no son reales. Cuando nos metemos en una sala de cine, somos conscientes de que estamos entrando en una ficción. Esas personas no existen, lo que les ocurre está guionizado. Es una gran mentira. Y, sin embargo, tenemos la capacidad de sentir miedo. Y eso es lo que nos hace humanos. De alguna forma, la conclusión sería que el miedo es la característica esencial del ser humano, lo que nos distingue del resto de animales. Y a partir de este superpoder, diría yo, de sentir miedo ante cosas que sabemos a ciencia cierta que no son reales, es donde decidí dedicar mi vida a fabricar pequeños momentos placenteros de terror para los espectadores, ¿no? Porque hay algo en el miedo que nos resulta profundamente atractivo, ¿no? Manuel García Blázquez es un forense que atendió un caso, un libro que no os recomiendo, que se llama Exorcismo en el Albaicín, que me gusta mucho, sobre un caso terrible que ocurrió en Granada en el año 90, en enero. Fue un caso espectacular. Y él fue el forense encargado de, durante un supuesto exorcismo, una mujer murió y él examinó el cadáver y posteriormente fue el encargado de, en el juicio, interrogar a los supuestos culpables y tal. Y habla de diferentes los tipos de reacciones al miedo. Las incontroladas por la razón, que de esas hablaremos ahora. Y luego las reacciones destinadas a superarlo y un tercer tipo de reacciones llamadas las vegetativas. Y esto es lo que me llamó la atención cuando leí el libro, que el Código Penal admite como atenuante la figura del miedo insuperable. O sea, legalmente el miedo es algo que está reconocido, que nos puede incapacitar, que puede ser un atenuante para un acto delictivo que cometamos, ¿no? Y eso es lo que me fascina. ¿Es cultural o es atávico? Y aquí, pues las dos cosas. Los homínidos, por ejemplo, se dice mucho que tenemos miedo a la oscuridad. Y esto teóricamente viene de la época en la que la luz nos supone una capacidad de ser precavidos contra las amenazas externas. Y en contraposición, la oscuridad nos convierte en seres más indefensos. Se han hecho estudios psicológicos. Como veis, he dedicado bastante tiempo a pensar en esto. Se han hecho estudios psicológicos de que realmente los niños en todas las culturas tienen miedo a la oscuridad, en mayor o menor medida. Eso ya depende de cada uno. Pero yo, pensando mucho en ello, creo que no es la oscuridad lo que nos da miedo. Lo que nos da miedo es lo que no sabemos controlar, lo que no podemos delimitar con nuestros sentidos y lo que no podemos procesar con la lógica de nuestro cerebro, lo ilógico, lo que no debería ser, lo que está donde no debería estar, las cosas que somos incapaces de
de controlar y de poner en contexto y de ordenar con esta especie de Excel vital son las que nos producen ese vértigo. Por eso yo creo que el miedo no es a la oscuridad, el miedo es a lo que no sabemos delimitar con los sentidos. Espero no estar dejándome nada porque... Este señor, tan apuesto, es H.P. Lovecraft, ¿no? El padre del terror contemporáneo. Él dedicó toda su obra a algo que a mí me parece increíble, que es hablar de cosas sin nombrarlas, un poco a lo de Gila, de alguien ha matado a alguien, ¿no? O sea, él acuñó el concepto de lo innombrable. ¿Qué nos puede dar más miedo? O sea, ¿qué da más miedo? ¿La descripción de algo o que te digan que algo es indescriptible? Pues desde luego lo que escapa al lenguaje, a lo que no puedes codificar, ¿no? En todas las obras de Lovecraft se repite ese tipo de descripciones de una forma que no alcanzo a describir con palabras y tú en tu cabeza no tienes las palabras para describirlas, entonces eso es lo que te provoca el miedo, ¿no? Lo que eres consciente de que no estás sabiendo acuñar, delimitar. Las palabras son una zona de confort, ¿no? El lenguaje nos sirve para expresarnos, para cuando eso nos falla, cuando ese asidero con el mundo real deja de estar presente, es cuando realmente aparece el terror atávico, ¿no? Entonces, os quería mostrar un ejemplo. Todas estas cosas que son como teorías, poco a poco las he ido utilizando y me gustaría ilustraros con algunos ejemplos, ¿no? Aquí vamos a ver una escena de la abuela de mi película en la que hay un elemento que espero que os guste. La vela, que cuando quitas la vela la llama sigue suspendida, ¿no? A mí esta es una de las imágenes que siempre cuando haces una película, o al menos en mi caso, son fogonazos de imágenes muchas veces que te vienen. Y esto, asociado con lo que hablábamos antes de Lovecraft, la falta de lógica, para mí es el terror más profundo, ¿no? Una puerta que se abre sola sin que nadie la abra, bueno, hasta ahí vamos bien. Pero claro, quitar una vela y que la llama quede suspendida, esa alteración de cómo funcionan las lógicas del universo, son lo que creo que ayudan a potenciar el terror. Pues, no vamos mal de tiempo, es que esta vale la pena verla. Si alguien es un ejemplo verdadero de cómo utilizar esto para infundir terror, quería compartir con vosotros quizá la escena que más miedo me ha dado en una sala de cine jamás. Es cortita, vamos a verla. Nos conocemos, ¿verdad? Yo diría que no. ¿Dónde cree usted que nos conocimos? ¿En tu casa no te acuerdas? No lo recuerdo. ¿Estás seguro? Por supuesto. Es más, de hecho, ahora mismo estoy aquí. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está ahora? En tu casa. Eso es una gilipollez.
¿Cómo ha entrado en mi casa? Tú me invitaste. No tengo por costumbre ir allí donde no me llaman. ¿Quién es usted? Devuélveme mi teléfono. Ha sido un placer hablar contigo. Casi nada, ¿eh? Devuélvame mi teléfono. Claro, o sea, si alguien, evidentemente era Carretera Perdida de David Lynch, recientemente ausente de nuestro mundo, y uno de los grandes trabajadores de nuestros miedos, ¿no? Nuestros miedos nos definen. Yo tengo la teoría de que nos definimos mucho más por lo que no hacemos que por lo que hacemos en la vida, por las elecciones que no... Las cosas que no elegimos son más definitorias de quiénes somos que las cosas que elegimos hacer, ¿no? Y creo que nuestros miedos nos definen más que nuestros gustos o que nuestras aficiones. Nos definen en cuatro vertientes, ¿no? Porque, por un lado, nuestros miedos revelan nuestra vulnerabilidad, revelan a qué es lo que tenemos miedo de perder, ¿no? Moldean nuestras decisiones. Tomamos decisiones muchas veces en negativo para evitar que nos ocurran cosas que nos aterran. Muchas veces decidimos las cosas más por evitar algo que por provocar lo que realmente queremos que ocurra. Reflejan nuestra historia, nuestra biografía. Desde niños los miedos que vamos atravesando son como un rastro de migajas con el cual reconstruir nuestra personalidad, ¿no? Las cosas que nos dan miedo son las que nos hacen únicos y afectan a nuestra creatividad. Entonces, yo como cuando me enfrento a hacer una película siempre intento ponerme en el lugar del espectador, pero lo que es verdad es que nuestros miedos nos definen, son únicos y cada uno tenemos los nuestros propios. Entonces hice un pequeño estudio de mercado cuando sacamos La Abuela para ver las opiniones, o sea, qué le daba miedo a la gente, ¿no? Entonces aquí vi a Abuela, película de Poco Plaza, aunque no da demasiado miedo, bueno, la historia me dejó tal, le gustó, vale. Y dije, bueno, vamos bien, no da miedo, pero ha gustado. Aquí alguien dijo, la pasé muy mal en el buen sentido, perfecto. Yo pensé, bien. O sea, luego, la gente que ha pasado miedo con La Abuela, todo bien. Película predecible desde el minuto 1, a él no le dio miedo, ¿no? A ella, a Macarena. Bueno, vista La Abuela, pero hay amigos, si una peli de terror no te da miedo, malo. Entonces, dices, claro, las cosas que me dan miedo a mí no le dan miedo a otra persona. Pues evidentemente, todos somos distintos porque nos construimos con nuestros miedos. No quiero ser... Mañas vale más que fuerzas. Nunca ha pasado tanto miedo como viendo La Abuela. Esto me hizo muy feliz. Pero el que más me gustó fue este. Iba a ser la peli de cine de terror español. Pues es bastante una puta mierda. A los 30 minutos estaba desesperado porque psicológica, bla, bla. O sea, me gusta mucho cómo está redactado. Sí, será lenta, psicológica, bla, bla. No consigue dar miedo. Pues eso, yo lo intento. A veces se consigue, a veces no se consigue. Entonces, veo, o sea, estoy como un poco mirando ahí me está dando miedo el reloj porque no me quiero pasar de tiempo, pero hay cositas que me gustaría... Entonces, tipologías de miedo. Creo que no nos va a dar tiempo a ver todas, pero básicamente a lo largo de mi trayectoria en las pelis que he hecho, sí que de alguna forma he podido catalogar 3 maneras de dar miedo diferentes, que no tienen mucha conexión entre ellas. Una es el miedo, o sea, una es el efecto que yo llamo más susto que miedo, que es algo ultra satisfactorio, que es el miedo inmediato por algo que tú sabes que va a ocurrir, no sabes muy bien cuándo, pero ¡pum!, algo que aparece de repente y te da susto, y el efecto yo-yo normalmente que provoca es la risa. O sea, siempre pasa cuando, por ejemplo, en esta película, que es, no sé si le doy, si se ve, Tenemos que salir de aquí, tenemos que salir. esta película, Rec, una película que hice con Jaume Balagueró, y tiene para mí el susto más divertido que hemos hecho nunca nosotros. Debo seguir el procedimiento
Ven aquí, no te separes. Espera. Voy a mirar. ¡No! ¡Pablo, no! Estamos en el ático, Ángela. Puede que haya una salida por encima. Tenemos que intentarlo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Voy a asomar la cámara y grabaré lo que hay. Pablo, por favor, coja la cámara de ahí. Se oyen cosas muy raras, hostia. Claro, o sea, este es un miedo que tiene mucho que ver con el tren de la bruja, ¿no? Con lo divertido, con lo lúdico. Este quedó guay, ¿eh? Pues esta sería como la primera tipología. Bueno. Es chula, ¿eh? Esta es la primera tipología, que es puro disfrute. Es como, puma, un chute de adrenalina, un susto, la bruja que viene con la escoba te da, ¡oy, oy, oy! Y el efecto es inmediatamente, es la risa. O sea, porque te ríes de haberte asustado. Segunda tipología, tengo dos ejemplos, es que voy a poner que es más corto. Jodiendo vidas. Son dos tipos de terror muy diferentes, ¿no? Y aplicables no solo al cine, sino creo que a todo, a lo que es el fogonazo del estímulo inmediato y lo que es la construcción de la promesa de algo que va a ocurrir, pero no sabemos cuándo, ¿no? La expectativa. Entonces, se me ha acabado el tiempo, pero voy a lanzar el vídeo, pero si podemos poner el sonido de la peli muy bajito y hablo encima y así me da tiempo a colar un par de cosas y ya me voy. Vale, y entonces hay un tercer tipo de terror, que es el que hablábamos antes de Lovecraft, que para mí es el... Mira esto, mira qué belleza. Wow. Que es lo que tiene que ver con lo que el cerebro no puede procesar. Cuando hicimos esta película, Jaume y yo, teníamos un malo final que iba a ser un cura, que se llamaba el padre Albelda, por homenaje a David Albelda, el centrocampista del Valencia. Pero 2 días antes de rodar, ¿lo podemos poner más bajito el volumen? Por fin. 2 días antes de rodar, decidimos que no iba a ser un cura el malo, sino que iba a ser una niña poseída que había crecido atada ahí durante tantos años. La cosa es que no cambiamos de actor para hacer de niña. Eso que fue como una especie de temeridad, para mí se reveló en el gran acierto, porque cuando la gente veía esta imagen, el actor es Javier Botet, que es un actor excepcional, que tiene un síndrome que es el que tenía Abraham Lincoln, que es como, bueno, tiene un crecimiento desmesurado y es altísimo y es delgadísimo. Y le pusimos unos pechitos y hay algo en el cerebro no acaba de comprender bien qué es lo que está viendo, qué es lo que hacía que fuera tan eficaz. Al margen de que es el plano más caro de la película, porque Javier Botet, que como os digo, mide 2 metros, es muy grande en todos sus aspectos, en las braguitas que iba la niña Medeiros se desvelaba que no era una niña en el plano. Tuvimos que digitalmente borrarle sus partes viriles. Pero bueno, eso es como anécdota. 3 tipologías de terror. Esas son las que en estos años he llegado a catalogar. Y para terminar, y perdonar por haberme pasado de tiempo, lo siento mucho. Es que primero pensé que, no, lo siento mucho, no volverá a ocurrir. Yo pensaba que era 1 hora, pero porque soy muy despistado. Entonces, sí me gustaría terminar, no dejarme en el tintero, una cita de Edgar Allan Poe, que dice: el terror siempre hizo más por la imaginación que el placer. Y sobre todo, si algo tiene bueno el miedo, es que si
el miedo es lo que hace posible el coraje. Y yo creo que el coraje es lo que necesitamos todos para atravesar estos tiempos que vivimos y seguir adelante con nuestras vidas. Perdonad que me haya pasado de tiempo, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Os quiero.